Hola con todos, mi nombre es Diego y aquí estamos otra vez para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. Recuerda que estas series están basadas en este libro, El Gran Panorama Divino, del autor Von Roberts. Este libro, como muchos otros, tú puedes encontrar en la librería Palabras de Esperanza. Palabras de Esperanza es un ministerio que tiene como objetivo el proveer recursos teológicos, literatura seria, bíblicamente centrada para el crecimiento de la iglesia de Loja y la provincia también. Así que visítenos y adquiere el libro El Gran Panorama Divino. El día de hoy continuaremos con la lección titulada El Reino Perdido. En la lección anterior vimos que Adán y Eva fueron engañados por Satanás y que de esa manera decidieron desobedecer a Dios, lo que en sí es un acto de traición. También hablamos brevemente acerca del origen de Satanás. Sobre todo afirmamos que Satanás fue un ángel caído, un ángel que Dios lo creó, pero que se rebeló contra Dios. Y el hecho de que Satanás sea un ángel caído declara la verdad que Él no está a la estatura de Dios y que por lo tanto no es que exista una lucha eterna y equilibrada entre el bien y el mal, por el simple hecho de que Satanás no está al nivel de Dios. Satanás no es un Dios igualmente poderoso al Señor. Sin embargo, Satanás sí tiene poder para engañar a las personas y esto fue lo que pasó con Adán y Eva. El día de hoy continuaremos viendo cuál fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva y sobre todo veremos cuál fue la consecuencia para el reino de Dios, cómo el reino de Dios fue afectado por el pecado de Adán y Eva. Así que empecemos. El pecado tiene consecuencias. En el paraíso, el pecado de Adán y Eva significó la ruptura del reino de Dios. Lo primero que vemos que fue afectado son las relaciones entre Adán y Eva, la relación entre el ser humano y la creación y sobre todo la relación entre Dios y el ser humano. Primeramente, la perfecta confianza e intimidad entre Adán y Eva desapareció. Vemos en el capítulo 2 que cuando Dios le presentó Eva a Adán, ambos estaban desnudos frente a Dios y que Dios los bendice con estas palabras: sean fructíferos y llenen la tierra. Obviamente esto se refiere al sexo. Aquí vemos que Dios creó el sexo y lo bendijo. Dios bendice la sexualidad de Adán y Eva, la sexualidad del hombre y la mujer. Pero después del pecado, en el capítulo 3 de Génesis, vemos que esta perfecta confianza e intimidad entre Adán y Eva fue afectada. Ambos se esconden del uno al otro y tratan de cubrir su desnudez con hojas. Esta desconfianza no solo se manifestó en el área sexual, sino también en sus relaciones interpersonales. Ambos empezaron a pelear y echar la culpa al otro. El hombre echa la culpa a la mujer culpa a la serpiente y, por si fuese poco, el hombre culpa a Dios. Este escenario es un desastre, completamente diferente a lo que Dios creó. Las relaciones entre el hombre y la mujer fueron afectadas, pero esto en sí no es el mayor de los males, sino que la relación perfecta entre Dios y el hombre fue destruida. Adán y Eva se esconden de Dios y Dios se aparta de ellos para juicio. Él los echa de su presencia, los destierra del único y perfecto lugar donde Dios y el hombre habitaban juntos. Ahora, amigos, amigas, pensemos por un momento en las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Dios les dijo en Génesis 2, versículo 16, que si comen del fruto del árbol del bien y del mal, ciertamente morirán. Alguna vez yo tuve la oportunidad de hablar con alguien que me argumentaba que en realidad fue Satanás quien dijo la verdad, porque Adán y Eva no murieron en el momento de desobedecer. Al parecer, esta persona que hablaba conmigo no había leído más de la Biblia. Adán y Eva sí murieron. Ellos no están vivos hasta el día de hoy, sino que tan solo fue una cuestión de tiempo para que ellos mueran. Con esto vemos que la muerte es el resultado del pecado. Antes de la desobediencia de Adán y Eva no había muerte. Es por eso que la muerte, aun cuando es algo normal para nosotros, al mismo tiempo no se siente así. Se siente como que si fuese algo extraño, algo como que si no encajase en el universo.
La muerte no fue parte de la creación perfecta de Dios, sino que es el resultado del pecado. Sin embargo, la muerte física no es la única forma de muerte que Adán y Eva experimentaron, sino que ellos murieron espiritualmente. La relación del hombre con Dios se rompió. Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios sin posibilidad de regresar, al menos por ellos mismos. El pecado de Adán y Eva no fue algo que los afectó tan solo a ellos, sino a toda la humanidad. En los capítulos del 4 al 11 de Génesis, muestra cómo el pecado está presente en toda la raza humana y que no solo eso, sino que creció hasta tal punto que Dios envía el diluvio para exterminar a todo ser viviente por causa de su maldad, por causa del pecado. Aunque en la historia del diluvio Dios nos da un poco de esperanza presentándonos a un hombre justo llamado Noé, quien Dios decide salvar para nuevamente poblar la tierra a través de él. Sin embargo, el pecado aún continúa. Unas cuantas generaciones después de Noé, vemos en el relato de la Torre de Babel que el ser humano nuevamente se revela a Dios e intenta ser independiente de Dios, creando su propio reino para exaltarse a sí mismo antes que a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir con todo esto? Génesis nos muestra que gracias a la caída de Adán y Eva, la humanidad ha sido afectada y por ende nosotros. El ser humano por naturaleza es pecador, se rebela contra el gobierno de Dios y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros también buscamos ser nuestros propios dioses. Nosotros buscamos construir nuestro propio reino y dictaminar nuestras propias leyes. Decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Y si lo piensas bien, esto se ha convertido en el valor más preciado de nuestra sociedad y lo llamamos libertad. Cada cual quiere ser libre, cada cual quiere tener el derecho de vivir para complacer sus deseos, de decidir lo que es bueno y lo que es malo para su propio cuerpo. Entonces ahora podemos entender dónde aparecen las ideologías de género que afirman que cada persona puede decidir del sexo del que quiere ser. Y podemos entender también los argumentos para el aborto, que dicen que la mujer debe tener el derecho de parar un embarazo, aun si esto significa matar una vida. Amigos, nosotros, nuestra sociedad, vivimos para complacer nuestros deseos. En Efesios capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo afirma que en otro tiempo, antes de conocer a Jesús, él estaba muerto en sus pecados porque vivía gobernado por su propia voluntad, vivía para complacer sus deseos pecaminosos y que por lo consiguiente, él, al igual que el resto de la humanidad, era por naturaleza objeto de la ira de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Eso es lo que significa morir espiritualmente. Como podemos ver, el acto de desobediencia de Adán y Eva no fue pequeño, sino que tuvo consecuencias profundas para el resto de la humanidad. Tuvo consecuencias profundas para el reino de Dios. El patrón del reino se destruyó. Adán y Eva dejaron de ser el pueblo de Dios. El lugar de Dios ciertamente desapareció. Ellos fueron expulsados del jardín del Edén y la bendición de Dios se convirtió en maldición. La historia de Génesis 3 es una verdadera desgracia. Sin embargo, aún hay esperanza. Aún en el relato de la caída, Dios actúa con gracia. Después de la caída, cuando Adán y Eva estaban escondidos de Dios, fue Dios quien bajó a buscarlos. Y de eso se trata el resto de la Biblia. Dios busca volver a tener relación con el ser humano a través de Jesús. Y eso es lo que veremos en las siguientes lecciones. Veremos cómo Dios busca restaurar y va a restaurar su reino. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Diego Herrera y te invito a que nos acompañes en las próximas lecciones para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. Gracias.